Son las 8:40 de la mañana, vamos a continuar con una ampliación de noticias. La verdad que da ganas de continuar con el interrogatorio y presentarle a todos los amigos que están aquí y nosotros mismos a ver qué nos ha parecido el asunto. Pero eso sería continuar con la gran novela, gran en realidad, ¿no? La guerra y la paz, digamos. De manera, por supuesto, sorprendente. Tenemos el caso de las AFPs, que es un tema muy importante. Está con nosotros también esperando el congresista Javier Bedoya de Vivanco, PPC, de la bancada del PPC. Y bueno, vamos rápidamente al tema de las AFPs. 20 años de creación del sistema privado de pensiones. Yo recuerdo cuando todo esto surgió y había, por supuesto, expectativas y también discusiones, ¿no es cierto? Se decía que se había copiado el modelo chileno, que en realidad iba a desaparecer el sistema privado, el sistema nacional de pensiones, en fin. ¿Qué cosa es lo que realmente podemos decir, don Luis Valdivieso Montano, gracias por estar con nosotros, de estos 20 años? Una cosa que es importante es que en todos los casos, desde que nace hasta ahora, la AFPs o las AFPs, el sistema ha estado bajo revisión y en muchos casos bajo polémicas insistentes, lo cual no es malo, porque se supone que todo eso debe haber permitido una depuración o una mejora o, en fin, una manera de ver el futuro de las AFPs. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Efectivamente, o sea, 20 años es toda una historia y una historia de éxito. Indudablemente hay cosas, hay fortalezas y hay cosas que se pueden mejorar. O sea, entre las fortalezas está en que nunca ha habido un nivel de ahorro privado con fin previsional de la magnitud que tenemos hoy. Son 35.000 millones de dólares más o menos, de los cuales la mitad han sido aportes de los trabajadores y el resto ha sido rentabilidad. Eso es extraordinario. O sea, a los 20 años, a los 30 años que tiene Chile, 75% de rentabilidad, 25% de aporte. O sea, la expectativa es que nosotros sigamos aportando y ojalá sigamos consiguiendo las tasas de rentabilidad que hemos venido obteniendo. Eso va a garantizar una pensión digna. Ahora, ¿por qué fue el éxito? Porque el sistema público no daba más. La hiperinflación borró todos los beneficios que podían haber en el sistema público de pensiones. Era un momento crítico, en el año 93, en el 92 se aprueba la ley, y en el 93 comienza a funcionar el sistema. Básicamente no había forma en ese momento de pagarle a los pensionistas del sistema público una pensión. Y segundo, por eso es que se le da la oportunidad a las personas de irse al sistema privado. Y se les dice, bueno, no te puedo dar todo lo que has contribuido, porque se ha diluido con la inflación, pero te voy a dar un bono de reconocimiento. Y se fueron muchas personas, muchas se quedaron. Ahora, de las que se quedaron, lamentablemente, el BID estima que el 60% de los que están en el sistema no van a recibir una pensión. ¿Por qué? Porque el sistema público te pide 20 años de aporte. Entonces eso es muy difícil en un país donde la informalidad es tan grande, donde la gente cambia de trabajo, hay mucha movilidad laboral. Entonces, y con costos laborales como los que tenemos, la formalidad siempre está en peligro. Entonces, realmente, tú dices, ha estado bajo mucha supervisión y muchos cambios, mucha evaluación el sistema privado, efectivamente. Y está bien, porque sí, se ha mejorado. Y además es necesaria la transparencia, evidentemente. Yo creo que eso está bien, pero lo que no se ha hecho es revisar el otro sistema que compite con el sistema privado. Y compite de una manera relativamente injusta. ¿Por qué? Porque la gente que está entrando a ese sistema, la probabilidad es que no tenga una pensión. Y eso no ha sido atendido. O sea, el primer punto es, tenemos un sistema mixto en el cual uno funciona, se puede perfeccionar, y el otro funciona con el dinero nuestro y no le paga a todos, sino a una parte. Entonces hay un problema. Eso nos llevaría a decir entonces que desaparezca no desaparezca, sistema. Nosotros nunca hemos dicho desaparezca. Que se le refuerce, que cambie la legislación. Lo que hay que hacer es, hay que orientar. ¿Para qué debemos usar los recursos públicos? ¿Para qué debemos usar nuestros impuestos? Para apoyar a las personas mayores, adultos mayores, que no han tenido la oportunidad de contribuir en su vida. Porque no tuvieron un trabajo, porque eran pobres, porque eran indigentes. Perfecto, es un pilar solidario. Usen mis impuestos para eso. Pero una persona que puede contribuir
Yo diría que se pasa al sistema contributivo. Y claro, hay gente de bajos ingresos. Perfecto, ayúdalos hasta que tengan un nivel de ingresos suficiente para que puedan contribuir. Entonces, se justifica un subsidio fiscal para el apoyo solidario a una persona indigente, como está haciendo el Pensión 65. Ahora, ahí el punto importante es que sea bien focalizado. No le vas a dar pues a los parientes de personas que se... Ahora, otra cosa que se dice de las AFPs es pues que en realidad en el fondo es un poco elitista, o nació como algo muy elitista y luego se ha ampliado. ¿Cuál es el público, cuál es la gran masa que tienen las AFPs de contribuyentes o de ahorradores? Ambos sistemas, el público y el privado, están basados en el trabajo formal. O sea, tú tienes que ser o de Entonces, quinta eso categoría. Ya resulta excluyente. Claro, ya tienes uno de cada cinco peruanos, 4 peruanos de cada 5 son informales. Ya. ¿Okay? Entonces ahí hay un problema serio. ¿Qué hace el gobierno para formalizar? ¿Y cuál es el problema de la informalidad? Es la ley laboral. ¿Por qué la ley laboral? Porque es rígida. La ley laboral protege beneficios de los que ya están empleados, pero no genera empleo. O sea, y además pone unas barreras tan altas, unos costos laborales tan altos, que la gente va y dice, oye, ¿sabes qué? No te puedo contratar, pues. Salario mínimo, 750, sí, pero me cuestas el doble porque tengo que hacer beneficios para ti. Entonces, ¿por qué no vamos por lo bajo? Te pago 800 y tú no hay planilla, pues. Pero no solo porque los costos laborales son altos, ¿no? Sino porque además nos hemos acostumbrado a que la informalidad es muy barata, ¿no? Y la gente trabaja pues en informalidad y reconocerle sus derechos a los trabajadores también a veces le cuesta mucho a gente que no está acostumbrada a hacerlo. Porque hay empresas que ahí están con sus planillas perfectamente. Los costos laborales serán altos, pero las ganancias en el producto me han aumentado muchísimo, ¿no? Pero Patricia, disculpa que... Y las AFP pueden dar cuenta porque tienen un montón de plata. No, mira, hay regímenes diferentes laborales en el Perú. Mira cómo ha surgido la agricultura como un régimen especial. Mira cómo ha surgido, o sea, hay pleno empleo en la agricultura, Patricia. Y no es que no tenga beneficios, tiene beneficios. Lo que pasa es que no tiene los beneficios onerosos que tiene la parte industrial. Todo el mundo está de acuerdo con que la legislación laboral tiene que mejorar y tiene que dar condiciones. No se ha hecho nada en los últimos 7 años, se está discutiendo la reforma laboral, Patricia. Pero o sea, ¿podría haber alguna posibilidad de que las AFPs estudiaran la manera, la forma, la posibilidad, insisto, de incorporar progresivamente a informales? Bueno, independientes, ¿no? Hacer un esquema para informales, es un esquema especial para personas. Sí, es el régimen de los independientes. Lo que pasa, o sea... Pero vamos, el régimen de los independientes que querían aplicar a la fuerza es lo más arbitrario, injusto y mal hecho que se ha hecho en muchísimo tiempo. Bueno, ahí estamos, diríamos, de acuerdo de que necesitamos tener más imaginación, ¿ok? O sea, pero que es importante darle una ventanilla, como dice Raúl, a las personas que tienen un trabajo no permanente o que tienen un trabajo informal, yo creo que es indispensable. Hay una nota que está pasándose en RPP Televisión y está también en nuestra página web. La verdad que me ha dejado pensando porque se pone que, no sé si ustedes o el gobierno piensa que cada uno de los peruanos va a vivir 110 años. Ah, interesante. Y es interesante porque ojalá viviéramos 110 años. El problema es que... Mi abuela decía, no me desees esa maldición, me acuerdo. Tal vez puede ser una maldición, porque en función de esa expectativa de vida... Rebajita, pues, se calcula la pensión a repartir desde el momento que te jubilas hasta 110 años, y entonces por eso es que cada vez cobramos menos de pensión. Muchísimas gracias por la pregunta, porque me permite aclarar algo que está difundiéndose y que la verdad está equivocado, ¿ok? No la tasa de... Un momentito. ¿No es de 110 años? Déjame explicarte. O sea, hay dos cosas. Una es la esperanza de vida, ¿ok? Lo que va a vivir en promedio peruano, que incluye la mortalidad infantil, incluye los que se murieron antes de los 65, y ese promedio ha venido aumentando en el tiempo, ¿ok? Otra cosa es la esperanza de vida después de los 65 años. Entonces, para calcular la esperanza de vida después de los 65 años, tú tienes que ver cuántas personas hay que de 67, de 68, de 69, así sucesivamente, hasta el último que sea el mayor que encuentres. Entonces, puede haber personas que tienen 110 años, tiene que haber un caso. Ahora, tú asignas probabilidades. Si yo administro tu dinero, entonces, para tu jubilación, yo te voy a decir, mira,
yo tengo que tener dinero para pagar tu pensión hasta cuando haya probabilidad de que vivas. Ahora, la probabilidad de que vivas hasta 110 años es bajísima, entonces no voy a guardar mucho por eso, pero sí voy a guardar mucho para los próximos años en que existe alta posibilidad de que vivas. Entonces, la pensión te la voy a calcular tomando en cuenta la probabilidad de que vivas, pero la probabilidad de que vivas hasta 110 años, como hay un caso en 3 millones, es bajísima, no afecta tu pensión. Pero tengo que incorporarla, porque si vives, ¿de dónde saco la plata? ¿Te das cuenta? Pero cuando tenga 103 años, no, por eso, es que vamos al otro lado. Tenemos que tener hojas de vida actualizadas. O sea, tenemos que hacer encuestas y ver efectivamente hasta cuándo vive la gente. No conviene ser longevo. No afecta. Lo que hay que agradecerle es el optimismo. No afecta de manera sustantiva. Vamos a dar una pausa. 8:51. Hablamos ya de cómo se calcula la probabilidad de que vivas hasta cierto tiempo y cómo se incorpora eso en la pensión. El segundo punto es, hay dos formas de pensión. A mí me entregas tú el fondo que tienes a los 65 años, hay dos opciones. O te vas a una compañía de seguros y te da una renta vitalicia, una pensión fija, está bien que te mueras. O te quedas en la AFP y le dices, yo quiero retiro programado. Manéjeme, usted siga manejando este fondo y págueme, ¿no? Siga invirtiendo, ¿no? Y va a ganar y de ahí me va pagando. Entonces la probabilidad de que aumente tu pensión por ese concepto, porque aumenta tu fondo, es más alta. Entonces, pero ¿cómo se programa? Eso es el lado pues, simplemente de la esperanza de vida, ¿no? Bueno, claro, es que hay un cálculo actuarial, se llama cálculo actuarial, tomar en consideración la probabilidad de que vivas hasta cierta edad. Indudablemente es el optimismo y tendría que haber eso es empírico, Raúl, es empírico. Pero ¿cuántos son? Parece que son que llegan a 110 años. No, entonces la probabilidad es .00001 de que vivas hasta 110 y por eso a los millones que no van a pasar de los 90 hay que pagarles. Pero es que la más alta probabilidad la asignas entre los 65 y probablemente los 85. ¿Qué pasa? Y las mujeres probablemente 3 años o 4 años más. ¿Y con la plata que sobra si uno se muere antes de que le entreguen toda la pensión? Ahí viene el otro asunto, o sea, viene la distribución de los beneficiarios y indudablemente hay parte de los recursos que efectivamente van a los... Pero ¿por qué no todo? Es mi plata. O sea, yo me morí, no me la dieron en vida, se la tendrán que dar a mis hijos. ¿Con qué se queda la AFP? No, la AFP para comenzar no se queda con la renta vitalicia. Renta vitalicia las manejan las compañías de seguros. La AFP se queda con los retiros programados. La mayor parte de los que se han jubilado en el sistema privado, o sea, más del 55% están en rentas vitalicias. Y otros están en rentas combinadas. ¿Qué significa? Que vas con retiro programado por un par de años y después te cambias a renta vitalicia. Podemos tener 800.000 formas. Lo cierto es que si una persona, de acuerdo, pero lo cierto es que si una persona se calculó que iba a vivir 90 años y recibe una pensión de tanto en función de esa expectativa de vida. Se muere a los 70, sobra un montón de plata. ¿Qué pasa con esa plata? Esa plata en el retiro programado es parte de la sucesión. No, ¿por qué parte? Debiera ser completa. No, se incluye en la sucesión. ¿Y en renta vitalicia? En la renta vitalicia es distinto porque es una renta para alguien que te mueras asegurada. La otra depende de cómo va variando el fondo. O sea, si te moriste... Entonces, si te moriste no. Tus sucesores tienen un beneficio, tienes que nombrar beneficiarios y ellos obtienen una parte. ¿Y por qué no eso de la renta vitalicia no lo hace la AFP? ¿Por qué uno tiene que contratar una compañía de seguros con lo que además tienes que pagar honorarios por eso, no? Y seguros. Lo que pasa es que esos son instrumentos que venden las compañías de seguros. Las AFP pero si ya le pagaste ¿por qué no lo venden? Porque ya le has pagado tanto tiempo la AFP que por lo menos que te den una... No, es que administren lo que queda, ¿no? Tú no estás pagando, tú le estás diciendo, bueno, ahora tú estás comprando un vehículo, te dan tu fondo y tú vas y dices, señor, deme esta renta vitalicia. ¿Qué significa? Pero la AFP, ¿por qué no le da la renta vitalicia si es de la misma plata que uno aportó? Cosa para la que ya le pagó la AFP. Porque no tiene esa función de venta de ese vehículo. O sea, podría pensarse en que sea diferente, que la venda cualquiera, pero no, la regulación dice, las rentas vitalicias las venden la compañía de seguro. Justamente, y las AFP pueden vender retiro programado. Justamente estas preguntas a lo que llevan es lo que le quiero preguntar, digamos, a una idea de evolución y de perfeccionamiento del sistema. Así es. Y una consulta permanente con todos los que lo usan para saber por dónde dirigir a futuro
modificaciones y cambios. Totalmente de acuerdo. En el caso chileno han habido modificaciones muy importantes, ¿no es cierto? Sí. Similares a las nuestras, distintas. Similares. La previsión a futuro, en definitiva, del propio sistema de las AFPs. Bueno, Chile es una situación bien distinta. Primero, Chile cerró su sistema público, ¿ok? Para comenzar, lo convirtió todo a privado. A rajatabla. Sí, o sea, no a rajatabla porque a la gente se le dio, diríamos, un bono de reconocimiento también. O sea, se les pasó al sistema privado reconociendo sus aportes. O sea, segundo, la tasa de informalidad en Chile es bajísima comparado con Perú. Perú es el nivel más alto de informalidad que tenemos en América Latina. ¿Okay? Perú y Colombia son los líderes en informalidad. Chile tiene muy baja tasa de informalidad, o sea, la mayoría de la gente aporta. Por eso ellos tienen 165 mil millones de dólares en sus fondos de pensiones privados. Nosotros tenemos 34 mil. Nosotros tenemos 30 millones de habitantes y Chile tiene 18. O sea, Chile está en una situación totalmente diferente en términos de nivel de ingreso, en términos de formalidad. Entonces, la discusión de ellos hoy es distinta a la discusión que tenemos que tener nosotros en el Perú. La discusión de Chile es ¿con cuánto me voy a jubilar? Porque la mayoría de la gente ya está comenzando a jubilarse. En el Perú la discusión es ¿cómo hacemos para que la gente tenga una cobertura previsional? 4 de cada 5 peruanos no va a tener una pensión. Solamente el 1% de los trabajadores con bajos niveles de ingresos aporta a un sistema previsional en el Perú. Pero, por ejemplo, cuando lleguemos al año 50 y tengamos millones de peruanos, o sea, en edad de jubilación, no van a tener pensión. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hoy día hay 10 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. En el año 50 vamos a hacer 4 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. ¿A esos 4 les vamos a poner impuestos para pagar las pensiones de los 65? No, pero a esos se les tiene, está claro que se tiene que ofrecer un sistema posible y no así tan restrictivo para personas que no tienen esta estabilidad laboral que implica estar en una planilla, que no quiere decir, ojo, que sean informales, quiere decir que simplemente tienen regímenes laborales distintos que a veces simplemente ofrecen servicios y pasan recibos por honorarios. Y para eso, por ejemplo, hay acá cantidad de corredores de seguros que ofrecen cantidad de planes y fórmulas en el extranjero. Puedes ahorrar tanto mensual, aportar lo que tú quieras, el día que terminas de aportar puedes sacar la plata de golpe, te la pueden dar de a pocos, con intereses altísimos. Y vas a una AFP y no hay un solo producto destinado a ese profesional. Tú lo que estás hablando es de sistemas previsionales de carácter voluntario. En las AFPs tú tienes el obligatorio, tienes el voluntario con fin previsional y el voluntario voluntario. Pues yo paso por todos y le aseguro que la oferta que uno recibe de fuera, de brokers que vienen a ofrecerte cosas con fondos de inversiones fuera, bastante con seguridad y bastante probados, es mucho más variada y se ajusta mucho más a la realidad laboral de cada uno. Acá en las AFPs tienen parte de toda esa plata que tienen, podrían invertirla en desarrollar productos más interesantes. Totalmente de acuerdo. O sea, y innovación es lo que va a tener que suceder a fin de poder atender una realidad tan compleja como la que tenemos nosotros. Tenemos que innovar, pero diríamos, más no significa mejor, ¿ok? No hay rentabilidad. El sistema peruano de pensiones privados ha tenido la más alta rentabilidad de América Latina en los últimos 10 años. De acuerdo. O sea, es extraordinario. Yo hubiera querido tener mis aportes en el sistema peruano. Sería más extraordinario si una persona puede retirar ese dinero y, por ejemplo, en determinado momento comprar una casa. De acuerdo. Desgraciadamente el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por el tiempo. Un saludo especial a las AFPs, 20 años. Y que pasen unas felices fiestas. Y que nos ofrezcan mejores productos. De todas maneras. Hasta luego. 9:03 de la mañana, vamos a hacer una pausa.